Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Un viaje por la vida. Esta vez tenemos como invitado especial, muy especial, tengo a mi lado a Paul Valdivieso. Muchísimas gracias por estar aquí, Paul. No, más bien gracias a ustedes en realidad por la invitación y chévere poder estar aquí en un podcast más. Había estado revisando algunas cosas que habían hecho con el tema del podcast, me parece súper interesante porque es algo diferente a lo que se hace y eso es algo que de cierta manera apoya o aporta también para el tema de la creación, ¿no? El tema de plantear nuevas formas de cómo hacer un podcast, nuevas entrevistas, creo que es algo que ya nos hacía falta y me parece súper interesante. Chéverísimo, Paul. Mejor me coges de bajada a mí. Sí, la verdad, nosotros intentamos hacer algo diferente y Chévere. eso es lo que llama la atención muchas de las veces. ¿Quién es Paul Valdivieso? Sabes que me han preguntado en algunas ocasiones esta pregunta y creo que yo hasta el momento todavía no estoy del todo seguro de quién mismo soy o qué es lo que quiero hacer o hacia dónde voy, pero creo que al descubrirme durante estos años que he venido trabajando en redes sociales, que he venido trabajando profesionalmente con mi carrera, eh, he averiguado muchas cosas sobre mí que a lo mejor estaban muy ocultas y que no cachaba o que al menos no es algo que me daba cuenta de inmediato. Chuta, o sea, explicarte quién soy para mí sí es medio complejo. Creo que alguien lo puede hacer porque yo soy muy crítico también conmigo mismo. Pero creo que, Paul, o sea, yo he sido una persona que ha venido cambiando durante todos estos años, desde muy pequeñito, desde que tenía 5 años, la forma de ver la vida, qué es lo que me atraía en ese momento, el seguir avanzando, el pasar por una etapa bastante compleja en la situación del colegio, de la escuela como tal, el haber sido una persona con sobrepeso, una persona que fue rechazada por la sociedad de cierta manera con el tema del bullying. Yo no era de las personas que tenía muchos amigos en la escuela ni tampoco en el colegio, sino tenía como que a lo mucho uno o dos amigos que eran prácticamente mi todo, como la amistad ahí. Ujú. Y luego ir evolucionando, ir cambiando de haberme convertido en una persona totalmente solitaria a los últimos años del colegio, haber tenido casi todo el colegio como amistad. Y después descubrir que en la vida solamente tienes pocos amigos que verdaderamente valen la pena y que los demás son solamente conocidos. El descubrir que de cierta manera me apasiona mucho el tema de la veterinaria y tenerle fobia a la sangre. El hecho de que nunca en mi vida pensé o me imaginé ser vegetariano y después todo lo que ha venido cambiando, todo lo que ha venido evolucionando en mí, también tropiezos que he dado, porque creo que también lo que hace al ser humano es valorar también esos tropiezos que a veces uno comete en la vida y que hay que afrontarlos, hay que salir adelante. Creo que todo eso hace en sí de la esencia de lo que soy, de ser Paul. eh, Averiguar muchas cosas que a lo mejor yo pensé que jamás podía hacer o que jamás me vinieron a la mente de que podía tal vez empezar a escribir un libro. Yo siempre he sido de las personas que odiaba escribir porque tenía demasiadas faltas ortográficas, pero mientras voy avanzando en este proceso, en este caminar, me voy autodescubriendo a mí mismo y me voy dando cuenta de muchas cosas que me gustan y que a lo mejor en algún momento ni siquiera me las planteé para un futuro y que hoy las estoy haciendo. Entonces creo que todo eso, también el hecho de tener esa visión desde los 17 18 años, de querer ser actor, de poder estar en producciones y de querer vivir de ello y luego afrontarte a la realidad de lo que es el cine en el Ecuador, de lo que es ser artista en el Ecuador y que no hay un campo tan amplio o si tienes las posibilidades no las tienes todo el tiempo. No se graban películas a diario, no estamos en otro país como es en Estados Unidos, como es en México, como es en España, que hay producciones constantemente. Y afrontar ese choque duro que te da la vida con respecto al tema de cómo vivo de esto, por qué no hice caso antes a mis papás de haber estudiado una carrera diferente y sobre todo seguir ahí dándole e intentar seguir creciendo. Como te digo, en ningún momento me imaginé escribir un libro o estar escribiendo varios libros, porque eso es lo que he venido haciendo últimamente, por eso es que tampoco he estado tanto en las redes sociales. Es algo que a lo mejor no me imaginé en algún momento. Yo no era mucho de los que leían, pero hace unos 7 años atrás empecé a leer bastante
creo que leía como 3, 4 libros al mes y la gente me decía, ¿cómo puedes leerte un libro en una semana? Sabes que es interesante todo lo que cuentas, o sea, y de antes te pregunté quién es y tú dices, no sé si alguien lo pueda decir, yo te voy a decir, eres un gran ser humano, en serio. Gracias. Yo de mi parte te admiro mucho por lo que he visto, por las cosas que haces, por las cosas que lo vienes realizando, ya lo acabas de decir, ¿no? O sea, en poco contexto, pero eres un gran ser humano. Gracias. Y eso trasciende muchas cosas, ¿no? Esa parte lleva a que uno haga por esta vida algo mejor. Entonces, creo que ya te contesté lo que te preguntaste. No, gracias, gracias y lo aprecio un montón en realidad. Creo que eso, o sea, yo desde mi propio pensar, sí soy bastante crítico con las cosas que hago. Más allá de que si a alguien le gusta o no le gusta, yo mismo me pongo a autoanalizarme. Tú dijiste Sí. del bullying que sufriste Ujú, sí. de niño. ¿Qué tal esa niñez? O sea, ¿eras bastante gordito o cómo? Claro, totalmente. Yo era una persona que llegué a pesar hasta 250 libras, que aparte de eso estaba en una etapa de adolescencia en donde tenía acné, en donde tenía un montón de cosas corporales de cierta manera que no eran atractivas porque tenía un montón de barros, un montón de granitos, aparte de eso el tema de mi obesidad como tal. Yo mismo me veía al espejo y no me quería. Yo mismo era crítico conmigo al ver mi Tú físico. mismo te Yo criticabas. mismo me criticaba, yo creo que yo mismo me hacía bullying a mí mismo porque yo quería ser una persona totalmente diferente. Y obviamente el entorno en donde crecí, mis papás siempre me apoyaron, nunca me han criticado, si me han criticado ha sido más como para un tema de apoyo. En mi familia, por parte de mis hermanos, claro, siempre ha habido estas peleas de hermanos normales que uno se tiene en la niñez, en la Darte tu juventud. almohadazo. Exacto. Pero de ahí yo sí, o sea, padecí bastante. Yo nací aquí en Cuenca, mi papá es 100% cuencana, toda la familia de mi papá son netamente cuencanos, pero mi mamá es de Santa Isabel. Y por ende, Mm, como al tener abuelos hacendados en Yunguilla, pues mi papá decidió hacer vida allá en Yunguilla. Él estudió acá, se crió acá y en cierta etapa de su vida decidió irse al Valle de Yunguilla, Santa Isabel. Y pues bueno, ella decidió tener la familia con mi mamá. Nosotros nacimos aquí en Cuenca, yo y mis dos hermanos nacimos aquí en Cuenca, pero nosotros nos criamos en Santa Isabel. También ser un pueblo chiquitito, un lugar bastante cerrado, que no entienden muchas cosas que en una ciudad, y ni aún así en una ciudad creo que se entienden muchas cosas de lo que es el progresar como sociedad y el ir mejorando y el aceptar nuevas cosas que han estado ahí toda la vida, pero que a veces la gente por un tema de religión, por un tema de cultura, no se aceptan varias cosas. ujú. Eh, Eso, yo sí puedo decir, y soy muy franco, padecí bastante en Santa Isabel, padecí bastante en la escuela. No solamente fui rechazado por mis compañeros ni compañeras, también fui rechazado hasta por profesores, incluyendo profesores porque yo estudié en una unidad educativa religiosa y pues fui bastante criticado ahí también por parte de dos profesoras. Haber vivido toda esa experiencia, haber vivido la experiencia del colegio más horrible, porque más allá del bullying que me hacían ahí en persona, también empecé a tener bullying, el ciberbullying, que es conocido por criticar a alguien o acosar a alguien o molestar a alguien, hostigar a alguien a través de las redes sociales, que hoy en día es como que conocido más por el tema de los haters, pero cuando Claro. no eres alguien conocido y tienes un grupo de personas que, a pesar de que tú no eres conocido, te empiezan a poner cosas súper feas en tus fotografías, Ujú. ya es el ciberbullying. Y eso es algo que se vive hoy en día, que de cierta manera ha cambiado la palabra, creo yo, del ciberbullying al tema de los haters. Eh, es una realidad bastante compleja. ¿Y cómo saliste o sea, cuál fue tu motivación para ya, dijiste que no te aceptabas, ¿no? O sea, porque Ujú. tenías el sobrepeso y todo. ¿Y cómo lo lograste? ¿Cómo dijiste, no, hasta aquí lo permito y de aquí cambiarán las cosas? Yo voy a ser muy duro, a lo mejor esto lleguen a ver mis familiares y se molesten por lo que voy a decir, pero por parte de la familia de mi mamá yo fui bastante rechazado por parte de mis tíos y de mis tías y de algunos de mis primos. Eh, yo el único núcleo familiar que tenía y que conocía es mi papá, mi mamá y mis hermanos. Mis tíos por parte de mi papá, todos acá en Cuenca,
con ellos he tenido siempre una buena relación, pero por parte de la familia de mi mamá yo fui bastante rechazado y sobre todo por alguna tía y tíos que pensaban, porque yo no era el típico estudiante sobresaliente, yo era súper vago en la escuela, súper vago en el colegio. Y también el hecho de que creo que cuando era más chiquito, cuando estaba en la escuela, sí era algo aplicado, pero luego de eso yo perdí a mis abuelos, que para mí eran como mis papás, mis abuelos paternos. Yo los perdí a ellos y creo que de cierta manera esa soledad que tuve hice que me dejara de importar un poco la escuela y el colegio también. Yo me acuerdo que en un momento de la escuela tenía súper bajas notas, que estaba por perder grados años de la escuela. Y cuando la profesora intentó ayudarme, era como que yo no quería salir adelante, o sea, quería como que ya... Sí, ya no te interesaba. Claro, y los profesores me decían, no, o sea, haz las correcciones de los exámenes y te ponemos lo que saques en la corrección. Porque yo tenía ceros, tenía 2, 3, sobre 20, cuando era sobre 20. Y yo le ocultaba a mi mamá los exámenes y me acuerdo que yo escondía bajo las gradas del edificio donde vivíamos, porque había un hueco, escondía ahí los exámenes. En otras ocasiones escondí los exámenes bajo unas casetas que había en el mercado de Santa Isabel y mi profesora había estado viendo y ella mismo que fue la que me dio para que yo haga las correcciones porque vivían, como Santa Isabel es chiquito, viven casi todos juntos. Ella le fue y le entregó a mi mamá, oiga, el Pau no está haciendo estas cosas. Entonces todo esto, y yo creo que de cierta manera lo que me hizo salir de eso fue cuando en la propia familia de mi mamá me empezaban a decir que yo no tenía un futuro, que yo por poco iba a vivir mendigando o que jamás iba a ir a la universidad, que jamás iba a ser profesional, que me dedicaría a otras cosas, nada que tenga que ver con los estudios. Y creo que eso de cierta manera fue como que la chispa que me hizo reflexionar y dije, yo les voy a demostrar a todos ellos que soy todo lo contrario que ellos creen. Y más allá de demostrarles a ellos, era demostrarme a mí mismo que yo puedo hacer cosas. Y ahí fue cuando dije, hubo una época en donde yo quería ser médico veterinario y descubrí que le tengo fobia a la sangre y yo no puedo ver sangre. Y dije, no puedo ser médico veterinario ni mucho menos estar en una rama similar a esto porque no puedo ver, no puedo hacer una operación. Y de ahí nació en mí algo que de cierta manera desde muy chiquitito creo que estuvo implantado el tema de las películas. Yo consumía bastante cine, no cine nacional, no cine latinoamericano, porque no había esa percepción antes en mí, sino era como que más el cine que se ve en Hollywood, las películas que se veían, pero yo vivía viendo películas. Y me acuerdo que tenía los DVDs, los cassettes estos del VHS, algo así. Ya, entonces yo cogía, reproducía y veía las películas de Disney y otras películas que iba viendo. Y de cierta manera, creo que desde chiquito había ese tema de querer ser alguien de los que está en la película. Querer ser uno de esos personajes o querer hacer algo similar a lo que están haciendo ahí. Y a la edad de 17 años fue cuando vi una película y dije, creo que esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Me acuerdo que bajé corriendo, le dije a mi mamá, quiero ser actor. Mi mamá me dijo, pero ¿estás seguro? O sea, espérate un rato, no toquemos esa parte Ya. de actor. ¿A los cuántos años, a qué edad dijiste hasta aquí? O sea, ya sabemos que el punto de quiebre Ujú. para que cambie todo fue tu familia. Sí, Al fin y al cabo, porque dices ahorita tú, eh, van a ver tu familia y todo, pero tú ahorita tienes que mejor agradecerles. claro. Porque si no eran Sí. por ellos, no creo que te hubieras convertido en la persona que eres. Sí, tal vez sí. Creo que a lo mejor el tema de las palabras fuertes que me decían mis tíos y mis tías hizo en mí reflexionarme muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Pero Ujú. más allá, creo que el tema de las palabras de ellos era el hecho de salir adelante, porque yo pude haber tomado las palabras de ellas y de ellos y haber hecho caso a lo que ellos me decían. Ujú. Pero creo que fueron más las ganas de poder salir adelante y de demostrarme a mí mismo y demostrar al resto que yo puedo hacer las cosas. Y eso fue a los 17 años, Qué cuando chéverazo. estaba próximo a graduarme, porque cuando tú estás a punto de graduarte del colegio dices, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y creo que ahí fue el punto este que hizo detonar en mí, que dije, bueno, quiero hacer ¿Qué esto. tal eso de la vida del colegio? ¿Cómo te fue? Compleja, pero el último año bastante interesante porque yo me gradué sin haber ido el último año al colegio.
Voy a ser muy sincero, mucho más de críticas con eso. Oye, no, Pero nos estás dando, o sea, me imagino que a lo mejor sí hayas tocado estos temas en otro podcast o, pero bueno, creo que nos estás dando algunas primicias de tu vida y sí, eso es interesante, ¿sabes por qué? Porque muchas de las veces la gente no sabe el esfuerzo que uno se tiene o se hace detrás de lo que el personaje que eres, ¿no? O sea, porque muchas la gente ve lo que ahorita eres, pero no sabe lo que hay detrás. Entonces, imagínate, o sea, lo que nos estás contando es muy bueno. ¿Y qué sí. pasó en el colegio? A ver, en el colegio, ¿qué pasó el último año? Me acuerdo que se abrió casting para un proyecto cinematográfico en el Azuay, que era de una productora quiteña que se llama Encuentros con el Cine, de la productora Filmarte. El proyecto como tal se llama Encuentros con el Cine, que es llevar cine a lugares donde no se lleva el cine, por ejemplo, a la zona rural. La gente tiene que salir de esos lugares para ir a una ciudad, a una sala de cine para ver una película, más allá de ver una película en una televisión, que no es lo mismo que ver en una pantalla grande y que tener todo lo necesario, el sonido y todo este equipaje que hace las salas de cine. Ujú. Eh, Esta productora ya había grabado anteriormente cortometrajes, ya había grabado también una película que se llama Santa Elena en Bus. Cuando ellos vienen a la SUAY, porque se quedaron enamorados de la SUAY y también querían ya hacer una película en la sierra, pues ellos deciden quedarse aquí en el Azuay y empezar desde la zona rural, ¿no? Desde los cantones, desde Sixi, Gualaceo, Chordeleg, Sevilla de Oro, San Isabel, Girón, Pucará. Empiezan a hacer ellos una convocatoria a través de los medios de comunicación que hay en estos pueblos. Yo me topo con uno de estas entrevistas que le hacían al director de la película como tal y él estaba llamando a un casting que estuvieran pendientes en el Facebook, en las redes sociales de ellos, porque iban a decir cuándo se empezaba a grabar perdón, cuándo se hacían los castings en cada pueblo. Y ya cuando se hacía en Santa Isabel, yo le digo a mi mamá, mi mamá me dice, ¿por qué no haces el casting? Le digo, cae justo un día que estamos en clases. Y ella me dice, falta, ve, haz el casting, no pasa nada. O sea, tu mamá te impulsó como que vaya, mijita, vaya. Mi mamá, pero antes de hacer yo este casting ya había trabajado en un cortometraje que fue de Diana Abad, si no estoy mal, que en realidad tiene raíces ecuatorianas, pero ella Pero estudió en Los Ángeles. estás hablando de que en tu vida actoral o esa pasión por la actuación nació en el colegio. Nació en el colegio, porque yo empecé a hacer cortometrajes caseros en el colegio como resultados de la carrera de educación artística. Chévere, ¿eh? Y fueron, creo que, los primeros cortometrajes que se estaban haciendo en Santa Isabel, incluyendo con algunos otros chicos que estaban en otras áreas también, que ya habían empezado a desarrollar eso. Chévere. Entonces, claro, yo empecé a hacer cortos con una cámara chiquitita, una de esas Sony, creo que era Canon, no me acuerdo bien, que más se grababa como para utilizar para tomar fotos antes que videos. Entonces Claro. empezamos con eso. Tenía un equipo de compañeras, porque ya en esa época yo ya había pasado una etapa bastante compleja, relacionarme con más gente. Grabamos eso y desde ahí empezó creo que el tema del cine haciendo estas cosas caseras. Luego de eso estuve en esta producción que fue un cortometraje que se llama Ilustrador, que fue producido por Universal Studios porque la persona que hizo vino con un equipo totalmente de Estados Unidos. Todo el equipo, el camarógrafo, el asistente de dirección, todos ellos eran personas de Estados Unidos que estaban estudiando no en una academia, sino como en una universidad de cine que estaba aliado con la Universal Studios. Ujú. Entonces ellos vinieron, grabaron acá este cortometraje y luego el cortometraje se estrenó allá, también se estrenó acá en Santa Isabel, me acuerdo que lo proyectaron y eso fue como que de cierta manera la primera vez profesionalmente trabajando, pero yo no tenía conocimiento alguno de actuación. Yo creo que esa es una de las peores actuaciones que he hecho en mi vida en ese cortometraje. Y cómo así? Me interesa muchísimo. Y cómo así decidiste, o sea, actuar en eso? O sea, ¿qué te impulsó? Mi mamá, porque yo cuando ya le había dicho a mi mamá que yo quería ser actor, ella me dijo, bueno, yo te voy a apoyar, mi papá también lo mismo. Mis hermanos eran como que, ay, a vos. Pero ya sabes, cuando te molestan cuando estás en Medio esa loco. etapa, ¿no? Entonces, y claro, el resto de mi familia era como que, ah, este man está soñando. Pero mis papás siempre confiaron en mí. Ellos fueron los primeros que confiaron en mí. ¿Y por qué no terminaste el colegio? Sí terminé el colegio. O sea, claro, pero Ya te dijiste que cuento. no. Porque, a ver, yo grabo este cortometraje porque mi mamá es la que habla con esta directora
que tiene raíces ecuatorianas, porque la mamá de esta chica es amiga de mis papás. Y ella le cuenta que su hija está viniendo a grabar un cortometraje con un equipo de ella, con compañeros de allá de la universidad, que son todos gringos, incluyendo creo que había alguien de Corea, de Seúl, si no estoy mal. Entonces ellos estaban grabando esto y estaban haciendo como que un casting porque la historia en sí narraba sobre un niño que era ilustrador, un niño betunero. Ya. Entonces la historia era sobre eso. Ellos buscaban a los actores, habían encontrado al niño betunero y necesitaban los otros personajes. Entre ellos había un niño bastante le hacía bullying a este chico y que era el típico añiñado, millonario y toda la cosa, hijo de papi. Entonces buscaban a un personaje, a un chico que pudiera interpretar eso. Cuando yo hice el casting con esta directora, le gustó mucho lo que había visto en el casting y me llaman y yo empiezo a grabar este O sea, cortometraje. pero imagínate, hiciste el casting. Hice el casting, ese fue el primer proyecto que digamos profesional porque era con un equipo profesional, con gente muy profesional, más allá de, o sea, antes de eso yo había hecho los cortometrajes caseros, pero yo no tenía conocimiento en temas de actuación. Yo creo que por eso digo es la peor actuación que he hecho en mi vida, porque creo que súper mal la modulación de la Creo voz. que ya la voy a todo. buscar yo por el cielo y Entonces, tierra. eso. Y de ahí, a ver, ¿por qué yo conté que no estudié por casi el último año? Porque hacen casting para encuentros con el cine, yo hago el casting y al mes de eso me llaman y me dicen quedaste seleccionado. Y yo digo, chévere, y me dicen ya, pero tienes que venir a Paute, porque la residencia artística era en Paute. Digo, ¿y cuántos meses son? Me dicen 3 meses. Digo, ¿y ahora? ¿Cómo voy a pedir 3 meses al colegio? Porque estaba en etapa de estudios. Estaba terminando el último año de colegio, que era el tercero bachillerato. Dije, ya ahora creo que se va a joder un montón esto. Claro, allá es régimen costa, Girón ya, de Girón para acá es régimen sierra. Entonces mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vamos a pedir el permiso. Se van mis papás, me acuerdo, en jornadas deportivas, el primer día de jornadas deportivas, hablan con el rector y le dicen, queremos pedir un permiso para 3 meses porque a Paula acaban de seleccionar para grabar una película en el SOAI y él junto con otra chica de aquí de Santa Isabel son como que los representantes de Santa Isabel en esta producción. El director me dice, no hay ningún problema, tienes que pedir permiso a la distrital. Hace entonces ya se manejaba, recién empezaba a manejarse el tema de la distrital, era un tema de educación. Voy, pido el permiso en la distrital y la distrital creo que como era nueva, me dijeron, sí, ya, tome los 3 meses. Voy, presento los papeles de que me aceptaban los 3 meses en donde yo no tenía que estudiar, sino solamente entregas uno que otro trabajo, que ese trabajo representaba todas las notas de ese tiempo. Ya. Voy, presento y el colegio me dice, ya, perfecto, no hay ningún problema, yo voy a tener una junta, me dijo el rector, voy a tener una junta con todos los profesores que te tocan porque ellos te van a mandar a hacer un solo trabajo y ese trabajo va a cubrir todas tus notas de esos 3 meses. Así que tienes que esforzarte full en esos trabajos. Dije, bueno. Tú fresco. Claro, llega el día y ahí ya empezaron a haber temas con el resto de la familia de mi mamá porque supe que varios tíos le habían dicho a mi mamá que cómo me pudo haber ido a dejar en Paute, que yo a esa edad, que me voy a... ¿Cuántos años tenías? 18 años. Que a esa edad yo me voy a meter en un mundo de delincuentes y que por poco me voy a volver drogadicto y un sinnúmero de cosas más. Y que me traigan de nuevo, que cómo voy a quedarme yo con 3 meses de... Bueno, y empezaron a ver estas cosas, ¿no? Entonces, mis papás, como les importaba un rábano lo que dijeran el resto, fue como que ese es el sueño que tiene él y nosotros le vamos a apoyar al 100%. Y ahí fue cuando yo grabé mi primer largometraje que se llama Vengo Volviendo, que se estrenó en el 2015 en salas de cine y fue como que la primera apuesta que yo tuve para empezar a trabajar ya en temas mucho más serios dentro de la industria cinematográfica del Ecuador. Los 3 meses no resultaron ser 3 meses, se largaron a 6 meses. Típicas. Los 3 meses que yo había pedido permiso a la distrital ya no me podían dar la distrital, ahora... Eso había también hecho el rector de que yo pida primero los 3 meses a la distrital porque ellos me daban 3 meses, pero después el colegio también me podía dar a mí un permiso sin aprobación de la distrital. Ya. Entonces el rector dice, yo sabía que esto podía pasar, no te preocupes, el colegio te da los 3 meses más. Entonces yo dije, bueno, los 6 meses ya está todo. Y yo solo presenté trabajos finales y después los exámenes. Me acuerdo que me tomaron unos exámenes bastante diferentes a lo que a mis compañeros porque era en base a los trabajos que yo había presentado
Y pues bueno, en base a eso yo me pude graduar. Me pude graduar prácticamente y así terminé el O último sea, año no, de... no, así sí sacras. Claro, y claro, en esa época yo veía matemáticas avanzada, química, física y un montón de cosas más que era como que, bueno, yo para matemáticas soy pésimo y eso, pero pasé haciendo los trabajos que me habían pedido. Y así se hizo la primera película en la que trabajé. Luego de eso ya decido venir acá a Cuenca. Y claro, yo quería profesionalizarme, entonces era buscando una carrera de actuación para cine. O Y en sea, Cuenca no hay. claro, ahí comenzó ya o sea, el interés por el mundo del cine. Ujú. Qué chéverísimo, pero eh, el mundo del cine quiero tocarlo al último porque es algo interesante. Porque has hecho muchas cosas hasta el momento. Eh, ¿Qué tal en las redes sociales hasta el momento? ¿Cómo te va? A ver, lo de las ¿Por redes. qué, por qué empezaste ahí? Porque muchas de las personas se preguntan, ¿y? O sea, ¿cómo? ¿Por Claro, qué? mucha gente me conoce, bueno, gran parte de la gente me conoce por TikTok, porque yo empecé en el 2020, a finales del 2020 en TikTok, pero antes de eso yo ya había intentado estar en redes sociales en YouTube, y eso fue en el 2017. Y me acuerdo que varias personas me veían, pero ya no era lo mismo porque como que vi que no avanzaba mucho el tema de YouTube, dije, no, esta no es lo mío y dejé botado. En el 2020 se da el tema de la pandemia, todos sabemos, el tema del boom, del boom de TikTok, Claro. porque ahí empezó todo el mundo a hacer TikToks, pero yo empecé no en plena pandemia, sino cuando estaba terminándose la pandemia. Yo empecé a finales de septiembre del 2020. ¿Cómo me doy el tema de TikTok? Yo tenía una cuenta que antes TikTok se llamaba Musical.ly y de ahí cambió de un rato para el otro a llamarse TikTok. Ujú. Yo tenía creo que dos videos en Musical.ly que eran full virales porque había una cantidad de gente que no era ecuatoriana, sino era más de México, de otros países y habían visto esas personas los dos primeros videos, pero dije, bueno, ya como que ahí lo dejé, eso fue en el 2019, si no estoy mal. Y en el 2020 yo retomo porque yo ya estaba cursando mi último año de arte teatral. Yo me gradué de la Universidad de La Salle en arte teatral. Entonces estaba cursando el último año, pero ya había trabajado yo en varios cortometrajes. Eh, y el personaje del cara de Cuchi, que es algo que todo el mundo me dice, ah, imita el acento de los cuencanos, que esto que el otro, no es para nada el acento cuencano. Creo que es más un acento de la sierra en general antes que un acento cuencano y es bastante cambiado porque tampoco es que habla como un serrano serrano, sino que es una voz diferente la del cara de Cuchi. Ujú. Y es porque proviene de un personaje de teatro, que es un personaje que yo hice, es un anciano de unos 80 años de edad, que yo interpreté en una obra de teatro en la universidad, en uno de los trabajos finales. Y a esa voz que era de viejito, yo le fui modulando para convertirlo un poco más juvenil. Y Ya. solamente dije, voy a hablar huevadas con esa voz. Y les voy a decir a todos caras de Cuchi porque ese era el apodo que me tenían a mí y mi familia desde muy chiquitito. Tu apodo viene de, o sea, del bullying. Sí, porque mis tíos me decían cara de Cuchi. O sea, el nombre viene propiamente del bullying. Sí, Así, imagínate. exactamente. Entonces yo tenía mis tíos que me decían que más cara de Cuchi porque era gordito. Era un niño con sobrepeso. Y fui un adolescente con sobrepeso. Entonces me decían que más cara de Cuchi. A veces me decían cara de puerco. Entonces yo tomé eso de ahí y dije como que de cierta manera también es para darles a entender a mis tíos de que de cierta manera sus palabras sí me afectaron y que muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta y hasta ahora creo que no se han dado cuenta de dónde proviene el nombre, aunque sí lo he dicho anteriormente, pero no dije la fuente de dónde vino. Eh, de ahí empiezo yo a decirles a todos caras de Cuchi, pero de una forma como que de Cómica. saludar, como que decirles cara de Cuchis, pero no un término de bullying, sino un término como de cariño, Ujú. de intentar como crear una comunidad, aunque en ese entonces yo no estaba tan consciente de lo que era comunidad en TikTok Claro. ni en redes sociales. Era como un saludo. Y empezaba el personaje con ese saludo y empezaba a contar huevadas. Y a la gente le empezó a gustar. Y yo entre mí era, ¿por qué a la gente le gusta esto? Si es Lo lo que he más visto es que le básico. metes, no, o sea, lo cómico, o sea, lo divertido, la parte está también actoral y todo, se fusiona, eso sí.
has fusionado eso bien. Sí, y eso que no hay un trabajo actoral que digamos a profundidad, porque el cara de Cuchi es solamente una voz, de vez en cuando salía con poncho, jamás pensé de dónde viene el cara de Cuchi, a dónde va el cara de Cuchi, cuál habrá sido su infancia, nunca me Pero puse a dices trabajar que en ese eso. personaje... La voz Ah, es ya. modulada de un personaje de una obra de teatro mía, viene y se modula a una voz más juvenil. Ah, ya, ya, Porque la ya. voz del viejito es una voz de un viejito, que es como que, a ver, hijitos, hagan esto, el otro, que por aquí, que por allá, y de ahí empieza a modularse la voz a lo que es la cara de Claro, coche. sí, sí. Entonces, claro, es un trabajo de voz de cierta manera. Eso de ahí, eh, empiezo a subir los videos, empieza a llegar un montón de seguidores, empiezo a hacer lives en ese entonces y la gente empieza a conectarse y le empezó a gustar y me acuerdo que era un montón de gente de Ambato, de Quito, de Riobamba, de todas partes viéndome hacer al cara de Cuchi, porque aparte de eso yo en TikTok los primeros meses nunca revelé quién soy, nunca hablé como Paul, Ujú. hablaba como el cara de Cuchi, entonces la gente llegó a creer en un punto que el cara de Cuchi es ese man, o sea, el cara de Cuchi no es un personaje, es un man verdadero, es algo real. Bueno, de hecho que a mí me pasó lo que estás diciendo, porque cuando vi tus primeros videos, yo decía, este man, o sea, como que... Exacto, la gente pensaba que era alguien normal, Sí, o sea, que solamente tenía algún defecto, algún problema con su voz, pero yo jamás dije soy actor, jamás dije esta es mi voz verdadera, jamás dije esto es un personaje, porque vi que la gente empezó a se engancharse mucho, conectaba. se conectó mucho, y cuando yo ya decido hablar y digo, bueno, esto no es, no soy yo el No es cara lo de que Gucci, parece. es un personaje que nació de un rato para el otro, que solamente modulé un par de cosas, ahí la gente empezó el man es actor. Ujú. Entonces ahí yo empecé a salir y a decir, no, yo soy actor, yo me gradué de esto, estoy por graduarme de esto, este es mi trabajo como tal, aunque esto no es mi trabajo más profesional que tengo para nada, en realidad esto es algo que nació de un rato para el otro, no tiene una Joder, composición, claro, es más el tema de joder, ¿no? Era el claro. tema de hablar huevadas. Y de ahí empecé a desarrollar algunas cosas, porque es más, mis primeros videos, hasta los videos de ahora, no tienen un guión. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Solamente tengo la idea de algo y digo, bueno, voy a hablar de esto, y luego solamente edito y lo subo. Qué garoto. Claro, Che, empezó por ahí el tema de las redes sociales. Creo que ha habido un cambio bastante grande porque del cara de Cuchi empezaste de las redes sociales, empezaste después de la universidad o dentro de la universidad. estaba terminando Estabas mis estudiando. estudios. Estábamos en pandemia, yo estaba haciendo mi tesis. Ah, ya. Y ahí empezó. Pero empezó también por un tema de desapegarme a algo que me golpeó bastante porque fue el tema de que yo iba a ver, hice casting para una producción ecuatoriana, coproducción ecuatoriana con Atlanta porque se iba a grabar la primera serie ecuatoriana para Netflix. Ujú. Es más, el director de esta serie era Ernesto Santiesteban, que es el que hizo Verano no miente, la película en el 2018-2019, que él es peruano, pero ahorita sí está radicado allá en Estados Unidos. Él tenía este proyecto como tal, que era la primera serie ecuatoriana en poder estar en Netflix con actores ecuatorianos, actores norteamericanos, actores bolivianos, actores venezolanos, porque era un montón de nacionalidades dentro de esta serie. Yo hago el casting, grabamos el primer piloto, se envió a los directivos de Netflix y estaba ya en aprobación casi la serie para empezar el plan de rodaje y Bloom se viene pandemia. Nos llama Ernesto a todos y nos dice, chicos, se cancela la serie, no Sí. solamente nuestra serie, sino se cancelan un montón de series, es más, incluyendo temporadas 3 4 de otras series, se llegan a cancelar por el tema de la pandemia. Se vino abajo ese tema y yo sí me frustré bastante porque dije, chuta, o sea, Y ahora, estar en una chuta. plataforma de streaming para mí era como que increíble. Pero se vino abajo, entonces también, claro, el tema de, y más, estábamos en pandemia, el tema del estrés, la ansiedad, la depresión, y yo intento como que buscar esta ventana para poder como que salir, pero no era mi idea al inicio darme a conocer, nunca fue eso, creo que era más como que subamos esto y ya, como que Es ya. como dijiste antes, era una joda. O sea, Sí, era era una yo voy joda. a hacer esto y punto. Y de ahí empezó, luego del cara de Cuchi vino el profe, otro personaje, ese como que ya lo pensé un poco más, pero dije va a ir por la misma línea, solamente cambio algunas cosas y es un personaje diferente con una voz diferente y un hombre diferente y una forma de vestir diferente. Y te habla sobre, es una mezcla de todos mis profesores de la infancia, porque ahí sí yo siento que está mi profesor de matemáticas, siento que está mi profesora de estudios O sociales. sea, les estás
Claro, es como que cogí la esencia de todos ellos y le puse en ese personaje, porque yo tenía un profesor súper mal hablado y el profe Pepito, el profesor que es mi personaje, también es mal hablado. Tenía una profesora que era re chismosa y está la esencia porque el profesor es mal hablado y es chismoso. El tema del Narváez, a ver, no crecí, viví Ahorita, una época. esto has dicho en otro podcast o en otro lado, has contado esto de los profesores. No todo, Entonces, ahí no está todo. para lo que es. No todo. Por ejemplo, el tema del Narváez, nace el tema del Narváez porque hubo una época de la vida de mi familia como tal que nos fuimos a vivir a un barrio en donde era toda la familia Narváez. Y yo tenía Ya. amigos de apellido Narváez, tenía compañeros en la escuela y en el colegio de apellido Narváez, y uno de mis mejores amigos de esa época era de apellido Narváez. Entonces era Ujú. como que joderle a él a través de ese personaje, porque ya no tengo contacto con él Claro. se fue, hizo su vida y toda la cosa, entonces era como que joderle también a través de eso. Y porque yo crecí en un barrio de familia Narváez. O sea, no crecí, viví una época. Eso de ahí están profesores como la profesora de inglés, también algunas cosas, todo está plasmado en ese personaje. Ujú. Y de ahí, luego de eso, empecé ya a hacer otro tipo de contenido diferente. ¿De qué te graduaste en la universidad? Yo, ¿Qué título tienes? yo soy licenciado ¿O en no te arte. graduaste? No, sí, yo soy licenciado en arte teatral de la Universidad de La SOY. Así, o sea, seguiste tu línea. Sí, eso fue en el 2021 que yo me gradué y un mes antes de haberme graduado yo grabé mi segundo largometraje, que va a ser el tercer largometraje en estrenarse, Oye, digamos. qué viste, qué interesante tu vida. O sea, me causas asombro y admiración. Te prometo. Muchos han pasado por aquí, por el podcast. Hay historias, he escuchado muchas historias, pero una de las tuyas como que trasciende porque como que se le ve que no ha sido fácil, ¿no? O sea, No. imagínate, para nada. O sea, vivir tantas cosas. Eh, Adicional a eso, ir contra viento y todo lo que se te venga contra tu familia, eso es macho. Sí, no, o sea, yo eso digo, mis papás y mis hermanos han estado ahí siempre apoyándome, más ha sido el resto de la familia como que sentí ese rechazo de ese niño, Ya ves. esa discriminación por parte de tíos, tías, por parte de mi mamá. Pero lo lograste, imagínate, ahora, o sea, acabaste tu carrera, te graduaste, ahora, cuáles son tus proyectos actuales? ¿Qué estás pensando al inicio me comentaste que te venía ahí algo tenías ya proyectado para el 2025? Sí, bueno, eso del tema de las redes sociales, como te decía, ha ido cambiando de poco a poco. Luego de eso empezó el tema del tema animalista. Luego de eso hacer un contenido de blogs, hacer otros segmentos que la gente me decía, este man ya está loco. Porque yo empecé con los segmentos de las Truchi Noticias, que era un segmento que hablaba con mi voz normal, pero yo informaba sobre platillos voladores, ovnis, terremotos, leviatanes y un sinnúmero de cosas como noticia, y se empezaron a viralizar tanto que creo que son los videos con más reproducciones que tengo en la plataforma de TikTok, y que empezó a llegar gente de otros países y la gente me decía, esto man está bien loco, hasta que llegaban al final del video y decían, ah, es una noticia falsa. Entonces todo ese proceso que he venido cambiando, de ahí, claro, a ver, como proyectos que tengo para este 2025, yo vengo trabajando en mi primera novela, que es una novela de romance juvenil, desde el 2022. Vengo trabajando en esta novela que ahora, en este año, me senté cabeza para terminar. Le dije, a ver, voy a terminar esta novela porque es un proyecto que tengo ahí y que es un proyecto totalmente diferente a lo que he venido trabajando anteriormente, porque tiene que ver un tema con las letras, con la literatura, con los libros. Eh, Digo, bueno, voy a sentarme, voy a acabar, lo acabo, y ahí me topo de nuevo con otra realidad que es, ahora sé lo complejo de los autores, porque terminas esta etapa creativa como tal en un libro, de escribir un libro de 300 y pico de páginas, y luego dices, bueno, ¿de aquí qué tengo que hacer? ¿Cómo publico esto? Me pongo a investigar un montón de cosas, llego a Financiamiento. un montón de autores jóvenes también, que ellos cuentan sus experiencias en las redes sociales de cómo publicaron su primer libro, de cómo la padecieron para publicar su primer libro, y ahorita se estoy viviendo esa etapa.
Estoy buscando auspiciantes, todavía estoy en ese proceso. Si es que saben, quieren ahí apoyar. Ah, pues ahí están las cámaras. Entonces, claro, estoy en esa etapa ahorita de buscar, pero más allá de buscar también el financiamiento para esto es buscar verdaderamente a qué editorial ir. Yo he tenido reuniones con Editorial Planeta, que es una de las editoriales más grandes que hay en el mundo en sí, porque tienen sedes en diferentes países. Y también he estado en reunión con Penguin Random House, pero con ellos más ha sido como que a través de correo electrónico, que son como las editoriales más grandes que hay en todo el mundo. Y con Planeta he tenido más el acercamiento, pero ahorita es por la etapa que estamos viviendo, el contexto político, el tema de las lluvias y todo eso está bastante complejo porque también estamos viviendo una estabilidad económica bastante compleja. Complejo. Entonces, claro, hay algunos cambios, aparte estamos fin de año, se viene inicios de año, estamos en un año electoral, hay un montón de cosas que está así como que todo remando en contra de lo que quiero. Pero ahí le estoy intentando. Yo creo que ya va a sentar cabeza el tema de poder conseguir. He optado que la primera novela, el primer libro que acabé de escribir, se publique a través de una editorial quiteña, una editorial ecuatoriana. Estamos ahí conversando con la editorial. Parece que va a ser esa editorial como Ese tal. es un proyecto y el otro es otro proyecto. Claro, ese es uno de los proyectos, porque yo estoy seguro que en los primeros meses del 2025 ya hago público la publicación como tal del libro y un recorrido, Ese es el lanzamiento. el lanzamiento como tal del libro ¿Cómo se llama a el nivel libro? nacional. Se llama Te enseñaré a amar, como les había dicho, es una novela de romance juvenil, muy diferente a todas las demás. ¿En qué te basas para escribir ese? Empecé a leer tanto en estos últimos años, que es lo que te había comentado al inicio, que dije como que, a ver, ok, estas historias están chéveres, me gustan, me enganchan, pero ¿por qué no contar una historia diferente? O sea, la historia tuya es, ¿te basas en algo vivido No, o es no, inventado? no, no, es inventado. Es O sea, todo desde mi cabeza. qué garota. Es todo de mi cabeza, porque Chéverísimo. todos los personajes son de mi cabeza, toda la historia es de mi cabeza. Creo que nada mío o algo Oye, de mí déjame decirte y si me permites, de verasmente estás loco. Gracias, gracias. De verasmente estás loco. Y los locos hacen muchas cosas, por eso te digo. Porque un normal, como dicen, y siempre me han dicho eso, y a mí también me dicen lo mismo, ¿no? Eso estás loco. Y la verdad, los locos cambiamos el mundo. Ujú. Sí, sí, Y como te totalmente digo, concuerdo con eso. En realidad. Es que creo que todos tenemos esa chispa o esa esencia en algún momento de nuestras vidas de estar algo locos, de estar medio cucus. Y creo que ese estado que nos lleva a esa locura nos hace crear muchas cosas y nos hace pensar correcto. en cosas que a lo mejor no nos dábamos cuenta y que podemos hacer. También vivimos en una sociedad bastante cerrada, bastante machista, curuchupa, religiosa, que te impide a veces la misma familia o tu mismo concepto salir de ese estado en el que estás, en esa rutina de constante de hacerlo más fácil y no permitirte a ti mismo analizar e investigar cosas diferentes que puedes llegar a hacer y que pueden ser increíbles. Entonces, creo que esa chispa de locura que tenemos todos en algún momento de nuestras vidas, algunos tienen más, otros tienen menos, pero creo que eso hace que de cierta manera tú como ser humano digas, quiero intentar cosas nuevas. Ah, no me importa lo que vaya a decir la gente, no me importa lo que vayan a decir, porque estoy seguro que esta novela que voy a publicar va a ser algo controversial en Cuenca también. Y no me importa. Sí, ya me imagino. Y No, yo no me voy a ser el importa. primerito que compre ese. No Me me, encanta la no, lectura. no me importa. Muchos se van a quedar como que habla de estas cosas. Me importa. La gente que quiera leer la va a leer. Sí, La gente sí. que lo aprecie lo va a apreciar. Como digo, es algo que sale de mi cabeza, Buenazo. netamente. No es algo nada vivencial, no, nada que ver conmigo. No es que hay esencia de mí porque obviamente soy el autor, pero no es la típica, el típico libro de un creador de contenido, actor, influencers que habla sobre su vida. No, creo que quise romper también con eso, porque hay Buenazo. muchos creadores de contenido, muchos actores que sacan un libro, porque siempre dicen, siembra un árbol, tengo un hijo y escribo un libro. Muchos de ellos por lo general lo que hacen es contar su experiencia, su vida trágica, su vida de metas en un libro que está chévere, es interesante, pero yo quería romper con eso y quería hacer una novela totalmente diferente que no tenga nada que hablar conmigo. Ahorita estoy escribiendo mi segunda novela que es ciencia ficción, que empezaba a ser una novela de romance juvenil también
Y termina siendo todo un esquema de una novela de ciencia ficción y con unas cosas mucho más crudas, mucho más fuertes. Creo que más allá de ser algo de ciencia ficción, tiene mucha simbología dentro de lo que estoy escribiendo con esta segunda historia. Y ahí también va algo que me han dicho. ¿Y has pensado sacar la segunda parte del libro que piensas hacer? Yo dije, no, yo un solo libro final y chao. Chao. Y ahora Quédense con con la esta, pica. y ahora con esta de ciencia ficción, digo, chuta, esto se va a tener segunda parte. Entonces ahí te contradices en muchas cosas de lo que tú dices en la vida y dices, no voy a hacer esto, terminas haciendo. Como te digo, nunca me imaginé escribir algo. Oye, esto de las redes sociales te impulsó para hacer obra. Me dijeron que haces obra social también. El tema de animalista también, ¿cómo te va? Todo empezó por eso de las redes sociales también, ¿no? No, sabes que Regresando un poquito el tema mío de la labor social del tema animalista es algo que yo no había reflejado en mis redes sociales porque no sentía esa necesidad de mostrar de que hago obra social. Que creo que eso es algo que está pasando y ya voy a direccionarme por ahí. Algunos me estarán de acuerdo conmigo, otros no. Yo soy animalista y lo digo animalista desde hace 7 años atrás, desde que empecé con Marcelo Cordero en los plantones en la Feria Libre, plantones que él organizaba, que es uno de los pioneros aquí en Cuenca sobre el tema de la defensa y la protección de los derechos de los animales. Plantones en la Feria Libre donde terminaban en echada de basura de la basa a los que estábamos en los plantones. Y estos plantones eran para erradicar el tema de la venta de los animales de compañía en la Feria Libre. Hace años atrás tú ibas y veías perros enjaulados en una cosita así chiquita, los gatos amontonados y todo eso. Aún lo sigues viendo, pero ya no son perros y gatos, sino ahora son aves, son conejos, que también es bastante complejo porque no está en una buena situación. Eh, y de todas maneras sufren. y ahora te das cuenta, llegas a la Feria Libre y ves un montón de pet shops alrededor de la Feria Libre donde venden perros en prácticamente peceras. Están ahí los pobres perros insolados y toda la cosa y dices como que chuta. Empezó ahí y te digo, ¿por qué animalista? Porque también creo que no se utilizan bien los términos en Cuenca y creo que esto pasa en gran parte del país. Y el tema es que yo soy vegetariano ya 10 años. Y cuando yo me considero animalista es cuando empiezo no solamente a dejar de comer carne ni de aprovecharme del tema de los animales, sino cuando empiezo a plantarme, a salir en estos plantones y en salir a la defensa y a favor de los derechos de los animales. Desde ahí yo me llego a considerar animalista, pero es tan rara la vida porque también tengo uno de los fracasos más grandes, creo yo personalmente, que no es un fracaso como tal, sino es un fracaso creo que yo más emocional y psicológico, que es cuando me abrí el local de los sándwiches, porque yo vendía sándwiches de pernil. Ujú. Y se supone que soy animalista y esto fue hace 2 años atrás. Y ahí fue cuando me di el golpe tan duro en la vida y dije, me estoy contradiciendo con todo lo que hago. Porque a ver, si yo soy vegetariano y soy animalista, ¿cómo puedo estar comercializando a través de sándwiches? De ley. Y ahí fue cuando me hice pensar y reflexionar muchísimo lo que estaba haciendo. Creo que en un momento de esa etapa me llegué a cegar un chance por el tema económico, porque me iba a recontra bien con los sándwiches y dije que bien, me está yendo súper bien en esto y toda la cosa, pero no me puse a analizar y a pensar mucho de que yo soy vegetariano, se suponía que era animalista en esa época y estaba comercializando con animales. Me hizo pensar mucho, me hizo reflexionar mucho, que yo dije voy a cerrar esto y me decían, ¿cómo vas a cerrar algo que te da plata? Y yo decía, porque no me siento bien yo, De ley. no es lo que yo quiero hacer. Imagínate. Tal vez creo que el hecho de haber hecho el local de los sándwiches del cara de cucho, que tiene el nombre del personaje, era para acercarme más a la gente porque yo no había tenido un contacto directo con la gente. Era todo a través de las redes sociales. Y dije, tal vez a través de esto. Y pasó, mucha gente me conoció, mucha gente ahí se dio cuenta que, no era que el cara de cucho era un personaje, más no yo, que yo soy totalmente diferente a lo que soy en redes sociales. Y ahí es cuando ya me puse a pensar y reflexionar muchísimo de qué estaba haciendo en mi vida con eso que yo había trabajado Y durante lo tanto cerraste. tiempo. Y lo cerré. Qué decisión. Oye. Lo cerré sabiendo que estaba ganando muy bien, que era una de las fuentes de ingresos económicos estables Rentable. y rentables de esa época en mi vida, ¿no? Entonces yo me puse a pensar mucho y analizar mucho y dije, no, a ver, yo estudié una carrera, es para algo.
no me quiero dedicar a esto. O sea, chévere, ya lo viví, ya sé lo que es ponerse un emprendimiento y lo duro que es, a pesar de tener a favor el tema de las redes sociales y todo, es duro, es complejo. ¿Qué opinas vos del éxito y del fracaso? Hijo, es Ya que tocando este tema de que... creo que las dos cosas están súper juntitas. Están súper juntitas porque en un momento puedes llegar a tener un éxito brutal y un paso mal dado llegas a un fracaso rotundo también y puedes llegar del fracaso al éxito y del éxito de nuevo al fracaso y así estás en una montaña rusa constantemente. Todo depende de cómo te manejas en la vida, creo yo, y considero bastante eso. Porque claro, yo llegué, estaba en esa etapa de mi vida en donde me sentía de cierta manera exitoso en el hecho de tener una fuente de ingresos, de trabajar en mis redes sociales, pero también llegar a tomar esto y a llegar a fracasar en algo que me propuse como meta, que era el local de los sándwiches, y dije, bueno, sí, con esto va a ser una fuente de ingresos para largo, y ponerme a analizar mucho de lo que estaba viviendo, y eso te digo, para mí sí es como uno de los fracasos, mm, más lo diría en el tema emocional, sentimental, porque me puse a autoanalizarme y autocriticarme muchísimo de qué es lo que estoy haciendo con esta etapa de mi vida en la cual me considero tal cosa, pero estoy prácticamente reflejando todo lo contrario. Claro, todavía no hacía público en redes sociales el tema de mi lucha por los animales, porque era algo que lo venía yo trabajando a silencio, o que solamente ciertas personas de Cuenca conocían lo que yo hacía con el tema de animales, porque es algo que viene durante muchos años atrás. Ahora ya lo estás publicando o no todavía. ¿Que el tema de los animales? Sí. Claro, yo empecé, creo, cuando cerré el local de los sándwiches, al poco tiempo vino Rosita a mi vida, que es mi mini pig, uno de mis mini pigs, y yo empiezo a hacer videos con la Rosita y de cierta manera, de una forma no tan pensada, empecé a hablar de temas de cómo cuidar a los animales, de cómo tenerles bien, un tema de como tal de protegerlos, de cuidarlos y de aceptar a todos los animales, pues igual más allá de los perros y gatos que son los animales domésticos de compañía, que nosotros los tenemos como mascotas, como un miembro más de la familia, que no solamente ellos pueden formar parte de un miembro de la familia, sino que vives en un mundo rodeado de tantos animales y el respeto hacia ellos. ¿Qué opinas de humanizar a un animal? Eso es complejo y es bastante duro y puede llegar a caer en un tema también de un maltrato hacia los animales. Yo he visto videos de cómo humanizan a los perritos en Corea, en Japón, en donde les ponen mochilas y les hacen caminar en dos patas. Y yo digo, eso es humanizar a un animalito completamente. El hecho de ponerles ropa constantemente sin la necesidad de que estén con ropa. Ojo, no estoy diciendo que no se les ponga ropa a los animales, porque Claro. hay épocas en Cuenca en donde hace un frío tenaz, en donde necesitas ponerle Necesita. un chalequito o algo por el estilo. Pero imagínate tenerle a un pobre perrito, a un gatito puesto un chaleco, unas gafas. ¿Para qué gafas? No entiendo. ¿Por qué les vas a poner gafas a un perrito, a un gatito o cosas así? Tal vez por el momento como que ya. Pero también que, Para joder, digamos. claro, pero también creo que demostrar eso, o sea, el hecho de, aunque pareciera que fuera joda, tú estás reflejando algo que de cierta manera puede convertirse en algo rutinario para alguien. Ponerle gafas a su perro, porque vi que el perrito ni sé cuántitos también utiliza gafas en Yo sus también hago videos. lo mismo. Y yo le voy a poner, pero claro, no tienes, porque no hay, a ver, lo que tú ves en redes sociales no del todo es cierto. Te llega solo una parte de lo que verdaderamente es. Porque claro, le pones gafas al perro para hacer un video, pero el perro el resto de su vida no lleva gafas, es solamente por ese momento. Y la gente que piensa, ay, este perrito utiliza gafas, vamos a ponerle al perro gafas por el resto de su vida. Ujú. Entonces no se dan cuenta de estas Que cosas. están haciendo algo negativo en cierta forma, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Qué opinas de los videos? Y tú lo mencionaste, es que no compartías videos que muestran o denigran a una persona para hacer acción social. Yo he hablado de eso, muchas personas han estado a favor de lo que dije, otras que no han estado a favor de lo que dije. A ver, es hermoso ver el tema de la gente apoyando a más personas, pero una de las cosas que a mí me choca muchísimo y he visto en creadores de contenido de aquí de Cuenca que lo hacen y es en el Parque Calderón, en en calles del centro histórico, que van hacia una persona de clase humilde, clase trabajadora y le exigen y le piden, le muestran un billete de 5 o 10 dólares, métase a la pileta del parque para darle los 10 dólares. Eso es humillar a alguien, porque te estás
valiendo de la situación económica de una persona y poniéndole a hacer retos, perdón la palabra, pendejos y denigrantes, Denigrantes. Para conseguir 5 o 10 dólares. Juegas con la humildad de la persona. Juegas con la humildad de la persona, o te pones en un semáforo a ayudar a una persona a vender chupetes y toda la cosa y le haces que se siente y le ayudaste chévere, le ayudaste, pero por ese momento. Pero ¿qué estás cambiando de esa realidad de esa persona? ¿En qué estás apostando más allá de esos 5 minutos que tú te paraste en un semáforo a ayudar a vender? Le llevaste tal vez a comer, cambiaste su situación, su estilo de vida, hiciste algo para apostar en algo, tal vez investigaste, le preguntaste si tiene comida para el resto de la semana o si tal vez está pasando por una situación económica grave, intentaste ayudarle eso, no sabes por lo que está pasando esa persona. Entonces llegar y grabar un contenido así, decir, ay sí, voy a apoyar a tal persona y esto y subamos a las redes sociales. ¿Por qué subes lo que haces a las redes sociales? ¿Por qué subir el tema de la labor social a las redes sociales? Para recibir un montón de comentarios, que chévere, eres un héroe, que esto, que lo otro, que ni sé qué, y sentirte la gran cosa por eso. Cuando puedes hacer labor social verdaderamente porque te nace, sin la necesidad de publicarlo en redes sociales. Y eso es algo que yo he venido haciendo también, porque yo mostré de cierta manera una etapa de la Rosita de cómo criar un cerdito y esto y el otro y por acá y por allá y ni sé qué, ni sé cuántas cosas más. Pero hay una etapa en donde haces eso para crear conciencia en la gente y hay una etapa en donde ya empiezas a hacer unas cosas diferentes. Y por eso ahorita tú no vas a ver mucho contenido de la Rosita haciendo otras cosas, porque siento que ya mostré muchas cosas de la Rosita que pudieron aportar en alguien para que reflexionara sobre el tema de la conciencia, el cuidado y la protección de los animales. Y si es que de aquí saldré un video con la Rosita próximamente, o con perritos o con gatitos, es para crear conciencia en la gente, más no para utilizar eso como una fuente de ingresos o una cosa de seguidores o algo por el estilo. Y es eso una de las cosas que yo pensé muchísimo, porque cuando yo empecé a publicar a la Rosita, dije, voy a hacerle una página a la Rosita. Ella tiene que tener su página. Y yo empecé a hacer eso, porque si yo hubiera querido conseguir seguidores a través de la Rosita, hubiera llevado todos los videos a mi cuenta personal. Y hubiera crecido ahí más de lo que tengo ahorita. Pero no, mi idea era como que crear conciencia. Y ahí va una de las cosas, porque escribí mi segundo libro, que en realidad es el primer libro para niños, que son Las aventuras de Rosita, que es un libro netamente para niños, ilustrativo, que de cierta manera crea conciencia sobre el cuidado hacia los otros animales. Y todo desde la mirada de la Rosita. Entonces ese es mi segundo libro, que no es una novela, sino es un libro para niños ilustrativo, que lo voy a publicar a finales del próximo año, en el mes de diciembre. Que es una época en donde la gente consume full carne, porque se viene Navidad y se viene fin de año. Entonces lo voy a publicar en esa época y es más para crear conciencia en los niños. Pero yo también, de cierta manera, soy vegetariano, pero jamás voy a salir a un video a decir, tienes que dejar de comer carne. Porque yo no soy quien para prohibirle a la gente lo que se lleva a la boca o lo que quiere hacer de su vida. A los que decían seguir tu línea, o sea, ellos tomarán la decisión, ¿no? Exacto. Cada quien es dueño de sus propios pensamientos y sus cosas. Realmente admirado, me quedo muy satisfecho de haberte tenido aquí. Ya estamos llegando a la parte final. Oye, una persona, como te dije, sensacional, una persona llena de sueños, metas y ilusiones. Dije también comparto tu locura también. Comparto también lo que acabas de decir del tema ese de lucrar a través de un video mostrando o denigrando a la persona. Yo también estoy en ese acto de conciencia social, pero que no sea de esa manera. Muchos de los videos que ahora consumimos o consumen la gente en esto de las redes sociales son por el morbo, verás. Es mucho el morbo. Yo aquí te voy a ser muy sincero. La única persona que yo creo que verdaderamente maneja bien sus redes sociales con el tema de labor social para mí es el Josh, el Loco Libby. Porque él genera a través de eso un tema de conciencia y también para él se ha convertido sus redes sociales en una campaña de crowdfunding para ayudar a las personas. Porque tú le ves al Josh haciendo cosas así de labor social, pero verdaderamente hace una labor social. Vos estás hablando del gringo. Sí, y cambia vidas, porque, por ejemplo, él empezó con los videos de esta señora que tenía a su hijo con una enfermedad y les dio su casa. Una señora de la tercera edad a la que se le quemó su casa, si no estoy mal, y él le reconstruyó su casa. Eso es cambiar la realidad de una persona a través de la labor social.
Y él no lo hace con un fin de conseguir más seguidores, nada por el estilo, porque esa es su lucha. Y él si refleja eso en las redes sociales es para que la gente tenga conciencia de que puede apoyar al resto de personas, pero él también, sus redes sociales se han convertido en crowdfunding, porque ¿de dónde saca todo el dinero para poder hacer eso? Y es gracias a las donaciones, al tema de sus reproducciones y todo eso. Él de ahí saca para poder ayudar a la Claro, gente. es que sí es duro, porque nosotros también tenemos un poquito saliéndonos del contexto, tenemos el tema de la fundación y yo soy de las personas de que también digo lo mismo. No es necesario jugar con la humildad de la persona o denigrar para hacer algo de acción social. Se puede hacer o ayudar de muchas maneras. Y yo digo, o siempre lo he dicho, ¿no? Se puede hacer un video después de lo que se hace, ¿no? Que la gente mostrar esa parte alegre, contenta. Lo que hace el gringo. Claro, él Él muestra cosas él muestra cosas positivas. Él no te ¿no? muestra la frustración que tiene la persona. Él no te muestra lo complejo de la vida de la persona. Él te Ujú. muestra, de cierta manera sí, te muestra La algo de acción eso, misma. pero te muestra la acción y te Sí, muestra la va. felicidad de las personas, que eso es Eso es lo bueno. que vale. No coger y Ujú. denigrar a una persona por meterle un lugar o que se tome un brebaje por $5 o que te haga un cuestionario de preguntas que chuta, que sabes que a lo mejor no va a conocer de eso y burlarte de eso para generar vistas. Para mí no es eso hacer labor social. Bueno, Paul, creo que nos quedas debiendo. Creo que nos vamos a ir de largo. Pero qué emocionante. O sea, el transcurso de tu vida, la trayectoria que tienes, creo que servirá de mucho para muchas personas y muchos niños también. Porque al fin y al cabo tú estás llevando una vida positiva. Y eso, llevar lo positivo a más personas es bueno. Ya lo negativo hay en cantidad, noticieros y todo. Pero esto de llevar cosas positivas es muy bueno. Y vos lo estás haciendo y yo te felicito, Paul, y te agradezco por estar aquí. Algunas palabras para tus seguidores, las personas que van a ver este video. No, gracias, gracias por la invitación, gracias a cada uno de ustedes también por conocer un poco más de mí, conocer un poco más de las cosas que hay al fondo, que a veces a lo mejor uno no cacha de las personas, solamente nos ponemos a criticar o cualquier otra cosa sin verdaderamente conocer al ser como tal. Yo creo eso, nada, se vienen un montón de cosas, espero que les guste, se viene El Cuidador del Bosque este año, que es una de las películas que había grabado anteriormente. Se viene otra película que en la que estoy trabajando que se llama Ñusta. Se viene la publicación de mi primer libro, el primer libro para niños y bueno, un cambio totalmente porque he venido cambiando bastante lo del tema de las redes sociales porque creo que hay etapas para cada cosa. Hubo una etapa para el cara de Gucci, para el profe, etapa para el tema de los animales y hay muchas cosas más que puedo explorar. Ahora estoy hablando sobre el tema de libros porque tengo mi segunda cuenta en donde hago reseñas de ciertos libros que a lo mejor les gusten. Eso y nada, solamente disfruten de la vida, vivan lo máximo, no hagan daño a nadie y sean ustedes mismos. Chéverísimo, Paul. Bueno, amigos, este ha sido todo por hoy y te agradezco otra vez y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Gracias.